Hola, ministra, bienvenida. Muchas gracias. Se acaba de presentar a la Coordinación Federal de Izquierda Unida. ¿Por qué ha decidido dar el paso? ¿Qué papel cree que debe representar Izquierda Unida durante los próximos años? No sé si aspira a tomar el relevo de Garzón, a ser la figura que digamos, complete todo el legado que él ha desarrollado durante todos estos años. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Pues la verdad es que hay muchas razones, no hay solamente una. En primer lugar, tiene que ver con la visión política que creo que necesitamos para este momento y que además creo que es compartida con muchos compañeros y compañeras. Tengo siempre una visión muy horizontal y muy colectiva de la construcción de los procesos políticos, y después de conversar durante unos meses con compañeros y compañeras y de alguna manera compartir la visión que tenemos con respecto a nuestra organización política y de alguna manera de sentir el apoyo de bastantes compañeros y compañeras, pues me he animado a presentarme, a ser una opción como candidata para la coordinación de Izquierda Unida. Creo que en este momento necesitamos repensar un poco lo que ha sido el papel de Izquierda. Primero, beber del papel histórico que ha tenido Izquierda Unida hasta la fecha y ver y conversar acerca de cuál es el momento político, qué grandes retos tenemos y cómo queremos estar en Izquierda Unida y el papel que tenga Izquierda Unida en el próximo ciclo político. Es un momento complicado a nivel de política en Europa, a nivel político en nuestro país. Estamos en el gobierno, estamos a nivel autonómico, somos una fuerza municipalista con muchísimo arraigo territorial. Y creo que hace falta recuperar una parte de todo esto, volver a tener una organización tensionada en torno a uno de los vectores fundamentales que representa Izquierda Unida, que es el municipalismo, que es nuestro poder territorial. Creo que, de hecho, una buena parte de las lecturas que se hacen con respecto a los últimos procesos electorales autonómicos tienen que ver mucho con esto, con la necesidad de tener organizaciones de izquierdas bien arraigadas en el territorio, y esto necesariamente tiene que formar parte de la conversación de Izquierda Unida. Y, por otra parte, aspirar a tener una organización autónoma, fuerte, con capacidad de intervenir directamente en los conflictos a nivel social, en los centros de trabajo, y, por supuesto, seguir trabajando para reforzar el bloque de la izquierda del país. Todo esto, digamos, es un crisol de cuestiones que tienen que ver con lo político, tienen que ver, por supuesto, con lo ideológico. Somos una organización de izquierdas, de izquierda de carácter histórico, y tiene que ver también con la importancia que creo que tiene en este momento el plantear que haya liderazgos también de mujeres. Yo creo que esto es un elemento que también opera en nuestros tiempos, sobre todo porque yo creo que las mujeres también tenemos otra visión de cómo se construyen las relaciones políticas, por lo menos en mi organización, y yo creo que esto es algo pues, que hay que poner en valor, ¿no? Cada vez ocupamos más espacios de representación, cada vez tenemos una mirada más presente en la conformación de la política de la organización, y creo que está muy bien que sea así, porque los códigos cambian, las reglas del juego de hacer política también cambian, y bueno, pues está bien que por primera vez haya un debate en torno a la posibilidad de que Izquierda Unida pueda tener una coordinadora mujer. El anuncio de su candidatura la semana pasada, digamos que tomó al partido por sorpresa, y quien le irritó, le molestó, a una parte del partido le irritó, le molestó el momento en el que se hizo, en medio de unas primarias para las elecciones europeas, para el candidato de Izquierda Unida en la lista de Sumar. ¿Por qué eligió ese momento? Hay gente que le acusa que intentó interferir en ese proceso de primarias. Bueno, en realidad mi candidatura la presento dentro de los plazos que marca el propio ritmo del que se dota la organización. De hecho, mi candidatura se anunció ya, se informó de mi candidatura en una comisión colegiada de Izquierda Unida una semana antes, y fundamentalmente porque estaba previsto que se convocara la comisión que tiene que procurar que haya una candidatura unitaria, y nos habíamos dotado pues, de un reglamento que planteaba que las candidaturas que se pudieran hacer fueran a esa comisión precisamente para iniciar el trabajo para que haya una candidatura de unidad.
que para mí es algo fundamental, que haya una candidatura de unidad. Por tanto, bueno, pues siguiendo simplemente los plazos que nos habíamos marcado en la propia organización política, aunque bueno, pues también es muy legítimo que haya, pues que evidentemente pues no comparta mi candidatura, faltaría más. Yo creo que es una cuestión absolutamente democrática y legítima, y estamos en el tiempo de debatir políticamente y de ver quién queremos que encabece de alguna manera y represente el proyecto estratégico de Izquierda Unida en el próximo ciclo. Esta semana creo que está convocada una comisión preparatoria de la Asamblea de Izquierda Unida, en la que, por lo que tenemos entendido, se planteará su nombre como una opción para, digamos, tratar de armar esa candidatura de unidad. No sé si ha hablado con el resto del partido, si ha habido un avance con respecto a la situación de la semana pasada, en la que, como decíamos, su nombre, o por lo menos el momento en el que se presentaba, y ha generado ciertas tensiones internas dentro de la organización. Sí, la comisión está convocada, está previsto que se convoque está convocada para este mismo miércoles, y se pospuso porque la previsión era que se convocara la semana pasada, y precisamente la comisión lo que tiene es el objetivo de recibir posibles candidaturas para encabezar la lista, y una lista de unidad. Toca tener la conversación ahí, porque ahí están representados todos los territorios, ahí están representadas una buena parte de las personas que forman parte de la dirección política actual, con lo cual es una comisión muy diversa, que representa muchas sensibilidades y que de alguna manera recoge también la cuestión territorial, que es importante que se refleje en nuestra organización, porque bueno, somos una organización, yo lo repito mucho, pero de profundo arraigo territorial y diversidad territorial. Por tanto, es ese espacio democrático el que tiene que empezar a conversar, a dialogar y a acordar esa lista unitaria. Yo simplemente presento mi candidatura con la vocación de poder encabezar esa lista de unidad. Hay otro compañero más, me consta, que se ha presentado. Es posible que haya más candidatos o candidatas que quieran de alguna manera encabezar esta candidatura de unidad. Se trata de abrir precisamente ese espacio democrático para ver de qué manera pues, sentimos que se tiene que coordinar todo ese trabajo, se tiene que acordar esa composición y quién encabeza. Hay, digamos, esas personas de la dirección incluso que criticaron incluso públicamente el momento, la acusaron de entorpecer esa candidatura de unidad, es decir, que ese movimiento en ese momento entorpecía la unidad. No sé si a posteriori, vista la reacción, cree que fue una buena decisión hacerlo en ese momento, o que si hubiera esperado, digamos, a esta semana o a las semanas posteriores, eso habría facilitado el diálogo que se estaba dando en esa dirección. Bueno, yo es que ya presenté, ya se informó de mi candidatura en un órgano de Izquierda Unida, en un espacio orgánico, en la comisión colegiada, en la que hay muchos compañeros y compañeras, es decir, que esto ya estaba anunciado a nivel interno. Yo he seguido el marco y las reglas, un poco el procedimiento y los plazos, sobre todo, de los que se ha dotado la organización, y es que el proceso de negociación empieza ahora, no ha acabado con la presentación de mi candidatura, es decir, ahora lo que hay es un momento en el que muchos compañeros y compañeras, cualquier militante de Izquierda Unida, puede presentarse a ser candidato para encabezar esta lista de unidad. El proceso para componer esta lista unitaria empieza ahora. Yo estoy radicalmente de acuerdo con que tiene que haber una lista unitaria, y es en lo que tenemos que trabajar, es decir, tiene que haber debate y tiene que haber síntesis de acuerdo. Lo que necesitamos es ver cuáles son los documentos políticos. Ahora mismo hay presentados 2 documentos políticos, yo defiendo, lógicamente, yo me posiciono con uno de ellos, que es el que se ha trabajado por parte, sobre todo, de la dirección política de Izquierda Unida, de manera horizontal y con mucho tiempo, muy participada. Tiene que ser enriquecido precisamente con las asambleas en todos los territorios, y de manera paralela es que se compone también esta lista unitaria. Pero claro, es un proceso que empieza ahora, que yo anuncio mi voluntad de ser candidata, pero obviamente esto hay que acordarlo ahora con todos los actores, por lo tanto no se cierra con el anuncio, sino que al revés, se abre la posibilidad de hablar con todo el mundo, con todos los territorios, y componer esa lista unitaria. Yo al menos es a lo que aspiro, a ir a una lista unitaria, a hablar con todo el mundo y que nos sintamos todos y todas cómodas con la representación territorial de las federaciones de Izquierda Unida. Hay algunas que tienen menos presencia, la han tenido hasta ahora, y que yo creo que deben tener una presencia importante, todos los territorios, porque nos reclamamos eso, una
una organización que trabaja en el marco de lo cotidiano, en lo municipal, en lo territorial, que tenemos asambleas en todos los territorios y esto tiene que estar presente y ser reconocible en la Dirección Federal de Izquierda Unida que salga de esta asamblea. Pero cree que, digamos, pongámonos en el escenario en el que ese acuerdo se complica, ¿podría liderar o podría ser capaz usted de liderar Izquierda Unida sin el apoyo del Partido Comunista y sin el apoyo de Izquierda Unida en Andalucía, que son esos sectores que ahora mismo, digamos, más molestos están con cómo se han dado las cosas hasta ahora? Yo tengo una manera de trabajar profundamente horizontal. En estos últimos años en los que he sido eurodiputada, me he recorrido prácticamente todo el territorio y he trabajado con los problemas de la gente y por extensión que interpelaban directamente al trabajo de mis compañeros y compañeras en los municipios y en los territorios, sin tener en cuenta las sensibilidades dentro de la organización, porque me creo que hacer política es esto, es resolver los problemas de la gente, de la propia organización política, de las necesidades que tienen nuestros concejales, nuestras concejalas, nuestros diputados, nuestra gente que se organiza en una asamblea de base. Para mí, es imprescindible entenderme y trabajar con todo el mundo. Y yo creo que, por supuesto, que es imprescindible que así sea y que va a ser así. Por lo menos mi voluntad es esa, absolutamente firme. Mi voluntad es esa. No he tenido ningún problema hasta ahora con nadie en la organización, me he sabido entender, sobre todo porque yo reivindico mucho salirse de esta lógica, si me lo permites, más masculinizante de hacer política, romper esto, que también forma parte de cómo se construye la política desde marcos más patriarcales, romper con esto y hablar mucho, dialogar mucho. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con lo político que nos unen profundamente a la organización y esto para mí es un elemento de valor que tiene Izquierda Unida. Cuando nos sentamos a hablar de lo político tenemos una profunda coincidencia en términos generales. Cuando hablamos de lo programático, cuando hablamos de lo ideológico, vectores que nos movilizan, también en lo emocional, y que hacen que nos entendamos muy bien. Por ejemplo, para mí es fundamental que en la próxima dirección de Izquierda Unida haya una parte muy importante de la política municipalista, que la organización a nivel federal se preocupe mucho del municipalismo, por ejemplo. Para mí es muy importante que la organización, a partir de la próxima Asamblea Federal, se refuerce mucho en lo que tiene que ver la política no solo en las instituciones, sino en la vida cotidiana, politizar también de alguna manera la vida cotidiana. Eso exige que tengamos una presencia en los barrios y en los municipios, en lo que sucede en la vida cotidiana de la gente, muy grande. Pues hay que pensar cómo queremos articular la organización en torno a esto y por supuesto la visión del feminismo y la visión de la cuestión de la crisis ecosocial que nos tienen que atravesar para todo y que tiene mucho que ver con elementos políticos que están atravesando la conversación pública del país. Izquierda Unida tiene que estar ahí. Izquierda Unida tiene capacidad de tener a su gente organizada en todo eso. Esto es lo que a mí me interpela y yo creo que con esto, dialogar en torno a esto, en mi organización siempre ha sido posible y sobre todo siempre ha permitido que nos entendiéramos muy bien. Esta asamblea, la de Izquierda Unida, llega en un proceso de alta concentración electoral, por decirlo de alguna manera. Ustedes van con Sumar en todos estos procesos, lo hemos visto las gallegas, pero ahora ve las vascas, las catalanas, las europeas. ¿Cómo ve a Sumar, a Izquierda Unida también, pero a Sumar en conjunto para estas elecciones, para este ciclo electoral que termina con las europeas? Bueno, yo creo que Sumar compone un reto que ha sido muy complicado hasta este momento, que es aglutinar de alguna manera a fuerzas políticas que venimos de tradiciones militantes y políticas diversas dentro de la izquierda. Estamos en el gobierno del país, yo creo que esto es un muy buen dato que sitúa la importancia que tiene Sumar en este momento. Está en proceso de construcción la parte que tiene que ver más con el sujeto político, pero en cualquier caso, en términos electorales, pues ahí está con una presencia importante. Ahora mismo nosotras, pues evidentemente, muy volcadas en el proceso electoral que tiene que ver con las vascas, con las catalanas, trabajando también en torno a la cuestión de las elecciones europeas y desde Izquierda Unida siempre decimos lo mismo.
Somos gentes que venimos de una tradición política y de un ADN que tiene vocación por la unidad. No solamente decimos de practicar lo interno, que es muy importante, sino también en términos de generación de frentes amplios de la izquierda que permitan sobre todo disputar o ser contrahegemónicos de alguna manera frente a la ola reaccionaria. Es decir, necesitamos tener una mirada siempre puesta en el horizonte de lo que necesita nuestro país y estar a la altura de las circunstancias, porque lo que tenemos sobre todo, si hacemos una mirada hacia afuera, más allá de lo que pasa en nuestro país y vemos un poco lo que sucede en términos generales en Europa, sobre todo de cara al contexto europeo, lo que nos encontramos es que hay un avance de las posiciones reaccionarias que de alguna manera también nos alerta porque vienen con un proyecto que es un proyecto autoritario de recorte de derechos y nosotros en definitiva nos organizamos en torno a los frentes amplios de izquierdas porque lo que defendemos es un programa social y la ampliación de derechos y la ampliación de la democracia. Por eso estamos ahí y por eso seguimos con esta vocación de unidad. Le iba a preguntar precisamente por eso, pues usted ha sido eurodiputada, digamos el escenario que se dibuja para esas elecciones da un importante ascenso a las fuerzas de derecha y de extrema derecha también, y al mismo tiempo la izquierda europea está en un momento de claro declive, ¿no? Digamos, tanto en Portugal como en Alemania, como en Grecia, como en Italia, la izquierda, digamos, alternativa, por decirlo de alguna manera, está en declive y es la española la única que aguanta. No sé cómo analiza ese contexto de cara a las europeas, si les preocupa que esas fuerzas, digamos, compañeras o hermanas estén en un momento de declive, en un momento bajo, digamos. Bueno, yo creo que no todas las izquierdas, no toda la izquierda europea está de la misma manera. Es verdad que en términos generales hay un avance de las posiciones de la derecha y la extrema derecha, pero creo que hay casos singulares y alentadores de proyectos de la izquierda en otros países. Por supuesto está el caso de España. Creo que es una cuestión también de hacer una profunda lectura del recorrido histórico, del momento presente y sobre todo del proyecto de futuro que tiene que enarbolar las izquierdas en Europa. Yo destacaría también lo que está sucediendo, por ejemplo, en Irlanda, que, pues que también da una cierta esperanza para la izquierda, lo que está sucediendo también en Bélgica con el Partido de los Trabajadores de Bélgica, que es una experiencia maravillosa, que además señala un poco de qué manera debe trabajar una organización de izquierdas con empuje y con capacidad de plantear políticas de futuro para su país. En Bélgica lo que nos encontramos es una fuerza política muy organizada socialmente y con cada vez más presencia en lo institucional y que con unos pronósticos pues bastante positivos en términos generales. Sí que creo que estamos en un momento en el que es importante hacer autocrítica, pero no simplemente como una cuestión puramente fetichista o para quedarse ahí, sino con una vocación superadora, con una vocación profundamente superadora. Y creo que la izquierda tiene que afrontar lo que para mí es un reto histórico, y no lo digo desde una posición ingenua, sino firme, y es empezar a ser capaz de diseñar horizontes de futuro y con una cierta esperanza. Yo creo que se nos ha agotado, o pareciera acaso que se nos ha agotado la capacidad de soñar, y hay que negarse a esto. Tenemos que ser firmes con esto. Tenemos una enorme capacidad de plantear escenarios de futuro con derechos, de futuro para la mayoría social, en el que no todo esté escrito. No podemos, tenemos que ser firmes, sobre todo a la hora de disputar el relato de futuro, ¿no? En esto, digamos que la extrema derecha tiene bien claro hacia dónde nos quieren situar y hacia dónde nos quieren llevar. Por tanto, yo creo que estamos ante retos pues, que requieren reactivar un poco estos dispositivos y situar hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Yo creo que en España hemos demostrado que se puede gobernar, por ejemplo, a veces con marcos muy complicados y muy difíciles, pero que se puede gobernar ensanchando derechos y, por tanto, eso lo que dibuja es un horizonte de esperanza y un horizonte en el que la gente viva mejor, muchísimo mejor, que ese es al final nuestro proyecto político. Para hacer eso, o para empezar a hacerlo a nivel europeo, ustedes ahora están negociando una lista de sumar en la que convergerán fuerzas más de izquierda o fuerzas más verdes, si se quiere. No sé cómo van esas negociaciones y si le preocupa que esa candidatura que salga finalmente sea más verde que roja, que sería algo que digamos, cambia la tradición de cómo ha ido en los últimos años la lista en la que ustedes van a las europeas. Antes era más roja
y había una persona que se iba al Partido Verde Europeo y al Grupo de los Verdes, y ahora eso puede cambiar, no sé si le preocupa. Bueno, yo no estoy directamente implicada en las negociaciones, obviamente Izquierda Unida tendrá que estar en esa candidatura y obviamente Izquierda Unida estará en el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo. Hasta ahora siempre hemos ido en candidaturas al Parlamento Europeo en las que estaban compuestas por compañeros y compañeras que no todos iban al grupo de la izquierda. Yo espero que haya más compañeros y compañeras que terminen yendo al grupo de la izquierda. Vamos a trabajar, a intentar trabajar para que sea así, y en cualquier caso pues estamos en el proceso de conformación todavía de la lista. Otra forma de preguntarlo es ¿cuántos puestos cree o en qué puestos cree que debe ir Izquierda Unida en esta lista? No sé si están pidiendo el número 2, si creen que debe haber 2 personas de Izquierda Unida en los puestos de salida. Al final Izquierda Unida es, dentro de Sumar, el partido que más dinero, más tiempo en debates va a aportar, porque venía de la coalición de Unidas Podemos, que es la que tiene representación en el Parlamento Europeo. No sé si eso creen que debe jugar. Bueno, yo creo que es muy importante que veamos, sobre todo también muy claramente, el marco del programa político. Para mí esto es fundamental, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos discrepancias políticas e ideológicas con el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, con algunos de los aspectos. Por ejemplo, la cuestión de Palestina es un elemento sustancial, por lo tanto, importante el programa político, y a partir de ahí, pues lógicamente, que Izquierda Unida esté lo mejor representada en esa lista, faltaría más. Pero no quiere adelantar un número. No estoy en las negociaciones y ahora mismo sería, no sé exactamente cómo está, pero vamos, que estemos muy bien representados. Está bien. No sé cómo analiza la situación actual del Gobierno, pasando a política nacional. Acabamos de ver cómo se adelantan las elecciones en Cataluña, como la primera consecuencia que eso ha tenido a nivel nacional es que no va a haber unos presupuestos este año, que se van a prorrogar, y hemos visto que las relaciones quizá entre Sumar y el PSOE son más tensas. Desde luego es el momento en el que más tensas están dentro de la legislatura. No sé cómo analiza esta situación, si cree que esto puede hacer perderles una de las grandes banderas que han, lanzado en campaña, que es la capacidad legislativa, ¿no? de cambiar las cosas, y que con 3 elecciones este año y sin presupuestos, su capacidad para sacar iniciativas adelante se ve digamos, mermada, constreñida. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando con firmeza, porque se trata de seguir ampliando y seguir profundizando la agenda social. Se trata evidentemente de tener iniciativa legislativa, esto es obvio, y se trata también de seguir desplegando una parte de la iniciativa del marco legislativo que ya se ha aprobado con carácter anterior. Obviamente tenemos un Parlamento diverso, que es reflejo del país que tenemos, que es un país diverso, y nos toca trabajar en este contexto, además del añadido de las convocatorias electorales. Sin embargo, yo creo que a nosotros como Gobierno lo que nos corresponde es seguir trabajando, y esto por lo menos es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Seguimos trabajando con los ejes estratégicos que creemos que es importante desarrollar, independientemente del marco de la política general del país, pero nosotros tenemos que estar muy concentrados en nuestra tarea. Lógicamente hay elementos que pueden ralentizar o pueden poner algún elemento que dilate algún plazo un poco más, pero yo creo que lo importante es que desde el Gobierno mantengamos la responsabilidad que tenemos, mantengamos la cabeza fría y sigamos trabajando. Nosotros, desde luego, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, estamos trabajando en este contexto, que sabemos que a lo mejor no es, pues que es un contexto que dilata los plazos, como te decía, pero que no podemos perder el foco. No podemos perder el foco. Por ejemplo, estamos muy metidos con cuestiones, estamos ahora trabajando con la cuestión de la pobreza infantil, estamos trabajando con la cuestión de la ley de juventud, estamos trabajando con la cuestión de los entornos digitales seguros. No podemos perder el foco de esto. No podemos perder el foco. ¿Hay alguna forma de tratar de acelerar todos estos procesos sin que pasen por la vía legislativa, trabajar más? No sé si el Gobierno o el Ministerio en concreto se plantea trabajar más a través de decretos o de medidas que no tengan necesariamente que pasar por el Congreso en un año como este. Nosotros es que hemos planteado desde el Ministerio de Juventud e Infancia muchos de los procesos políticos que hemos iniciado.
por esto de trabajar la política también desde otros lugares, incluso cuando se está en el gobierno, interpelando mucho a la sociedad civil y a las organizaciones que están fuera del Parlamento, pero también a las que están en el Parlamento, por supuesto. Por ejemplo, con la cuestión de entornos digitales seguros, nosotros lo que hemos propuesto es la creación de un grupo de 50 expertos y expertas, gentes que vienen de diversos espacios sociales, académicos, etcétera, y lo que hemos hecho ha sido empezar a trabajar desde ahí para establecer un plan para nuestro país, un acuerdo intergeneracional de país, con la participación de la juventud y de la infancia, porque creemos que es importante. Por supuesto, esto luego tendrá una traslación en términos legislativos, pero es importante activar también a la sociedad civil. Cuando hablamos de pobreza infantil, exactamente lo mismo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la Ley de Juventud, lo que hemos propuesto es que la Ley de Juventud termine siendo el paso culminante de un proceso de participación política de la juventud. Esto lo podemos seguir haciendo igualmente, es necesario que lo hagamos. Es decir, la Ley de Juventud tiene que empezar a arrancar siendo un proceso político fuera de las instituciones que permita generar un borrador de ley hecho por los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Vamos a hacerlo igualmente, a pesar del contexto que tenemos. Da la impresión de que se acaba de aprobar la ley de amnistía en el Congreso, ahora irá al Senado, pero digamos ha dado un paso importante, pero que ha provocado que estos primeros meses estén marcados en el relato político únicamente por la ley de amnistía. En las últimas semanas hemos visto cómo el caso Koldo también ha centrado gran parte de los titulares y del relato alrededor de la situación del Gobierno. No sé cómo analiza esto, si le preocupa que solo se hablen de temas que quizá a la sociedad le interpelan menos que las cuestiones como las que estaba hablando de la acción ministerial. A mí, sinceramente, me preocupa mucho el nivel de crispación social. Esto sí que creo que es un problema grande y que hay muchos de los debates que se están dando en función de las coordenadas que sitúa la derecha, porque la derecha y la extrema derecha no tienen un proyecto para nuestro país. Tienen un proyecto corporativo, no tienen un proyecto para nuestro país, para la mayoría social de nuestro país. Por eso están muy interesados en generar crispación en torno a cualquier tema. Ha sido la amnistía cuando se han visto incapaces de dar una salida para generar un nuevo marco de convivencia en Cataluña, una salida que no fuera la confrontación abierta, que evidentemente en política pues no tiene sentido. Se trata de dar soluciones, de dar salidas dialogadas y de dar salidas en un marco de convivencia. Incluso estamos viéndolo en el marco de la cuestión de la corrupción, las contradicciones que tiene el Partido Popular, tan exigente hacia afuera y tan poquito exigente hacia adentro, ¿no? Por tanto, bueno, salirnos de este marco de crispación pues sería lo perfecto. Por eso decía antes que nosotras desde el Gobierno lo que tenemos que hacer es seguir muy concentradas en nuestra labor, seguir avanzando, seguir ensanchando derechos y seguir desplegando la agenda social. Esa es nuestra tarea y a eso tenemos que poner toda nuestra dedicación. Hablaba de la doble vara de medir del PP. La semana pasada y esta todavía el diario.es sigue publicando informaciones sobre los negocios de la pareja de Ayuso. El viernes pasado se conocieron mensajes con amenazas e insultos que el jefe de gabinete de Ayuso lanzó a una periodista de este medio. No sé si creen que Ayuso debe tomar medidas, que debe cesar a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cree que Ayuso debe dimitir por las informaciones que estamos conociendo? Yo creo que debe cesar a Miguel Ángel Rodríguez, es absolutamente intolerable. Por supuesto, mi solidaridad absoluta con la periodista, pero aparte es que estamos hablando de la libertad de prensa, que en democracia es absolutamente imprescindible que se respete. Parece que cuando hablamos de libertad, cuando Ayuso habla de libertad, se refiere solamente a la libertad de poder vender o de poder, la libertad de, no sé exactamente, una libertad muy estrecha, ¿no? Hay que respetar la libertad en positivo y, por supuesto, la libertad de prensa hay que exigir que se respete. Y además la libertad de acceder a una información veraz, que esto es un derecho también que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, desde luego, esta persona tiene que ser cesada inmediatamente y, desde luego, la señora Ayuso debería dimitir, tiene que ser responsable también y ser coherente con la exigencia que ella misma ha hecho en ocasiones anteriores para otros y para otras. Le quiero preguntar por último por la asamblea de Sumar, que se celebra este sábado. Será una primera fase del proceso constituyente de Sumar, como un frente amplio de partidos, si se quiere. ¿Qué papel va a jugar Izquierda Unida en este primer congreso? No sé si entiendo que habrá militancia que acudirá a la asamblea o si va a asistir usted, por ejemplo, en representación de la organización.
Bueno, nosotros tenemos previsto asistir como una delegación de Izquierda Unida a la Asamblea, saludar el espacio. Es un espacio que está en conformación, que se está formando, que se está construyendo, y bueno, pues acudiremos como organización política a participar en la Asamblea de Sumar. Se está negociando, o sea, digamos, se ha cerrado una etapa de negociación. Izquierda Unida pedía que el 30% que Sumar reserva a las organizaciones políticas se eliminase, que se construyese una dirección de otra forma en la que los partidos tuviesen un papel, no sé si más protagonista, no sé cómo lo ve, no sé si van a seguir presionando para que se cambie este modelo, qué es lo que ustedes quieren o cómo quieren ustedes que funcione la dirección de Sumar, sobre todo en relación a los partidos, qué papel deben jugar los partidos en esa dirección. Bueno, yo creo que sobre todo la cuestión es que los partidos estemos, que haya... yo creo que no es una cuestión de protagonismos, a mí no me gusta hablar de la política en estos términos, sino de qué puede aportar cada espacio político. Nosotros aportamos pues, nuestro arraigo territorial, nuestra vocación municipalista, que somos un proyecto político de carácter estatal y que bueno, pues tenemos una historia. Lógicamente pues, se trata de encontrar un espacio amable en el que podamos construir políticamente gentes diversas que venimos de distintas tradiciones y articularlo de tal manera que esto sea posible de la mejor de las maneras. Todavía se está trabajando en ello, yo creo que hay margen precisamente para trabajarlo y esta es un poco la vocación de Izquierda Unida. De todos modos, ahora yo sinceramente estoy sobre todo muy concentrada en el propio proceso de Izquierda Unida, en la propia conversación que tenemos que tener Izquierda Unida para intentar tener una Izquierda Unida muy fuerte, muy cohesionada y con un proyecto estratégico para nuestro país. Pero es verdad que no se entiende el papel de Izquierda Unida sin el proceso que está conformando Sumar, ¿no? No sé si de cara a esa asamblea, de cara a las asambleas que está viendo, que además entiendo que eso también influye en el debate propio de la asamblea de Izquierda Unida. No sé si da la sensación de que hay ciertos debates que se han ido postergando por la falta de acuerdo también entre las organizaciones y que todavía no está muy claro qué va a ser Sumar, digamos, una vez que pase todo este proceso constituyente, que todavía hay una falta de acuerdo en lo que quiere ser Sumar de mayor. Claro, es que es un proceso que yo creo que está vivo, que no se cierra el día 23, sino que quizá va a estar en construcción durante unos meses. Por tanto, hay muchas conversaciones que tienen que dar lugar a síntesis, que esto es también lo bonito de hacer política y de hacerla desde la izquierda. Y además, como venimos de tradiciones políticas diferentes, pues vamos a tener que tener un diálogo abierto que permita crear y tejer ese lugar. Por tanto, estamos en eso. Vamos a ver también lo que sucede en cada organización y en cada espacio, porque luego hay espacio de carácter más... bueno, pues Sumar tiene otras militancias, tiene otras estructuras, y todo eso hay que respetarlo, respetando también el carácter que tenemos pues cada una de las organizaciones políticas y nuestros propios debates. Yo no me aventuro a cerrar ahora mismo el debate. ¿Por qué? Porque necesitamos tenerlo. Precisamente la Asamblea de Izquierda Unida, uno de los ejes de la Asamblea, pues seguramente será debatir cómo queremos estar, cómo debemos estar en los espacios políticos que se están conformando, y este va a ser uno de ellos. Por tanto, es un debate colectivo, lo tenemos que tener entre todos y todas en Izquierda Unida. Y bueno, pues seguramente podamos enriquecer el futuro de lo que vaya a suceder también con Sumar. Una última pregunta, ya pensando también en Sumar, en qué papel debe jugar la izquierda. En los últimos meses Podemos se ha descolgado de toda esta dinámica de unidad de la que hablaban, de todo lo que está construyendo Sumar. No sé si les preocupa que una digamos, formación política estatal, pero también territorial, que aspira a apelar al electorado de izquierdas, deje o no tenga, o digamos, deje de lado una formación que, digamos, porque ellos han querido o porque no se ha podido, pero que deje de lado una formación que apela a un electorado concreto de la izquierda y que no sé si Sumar está apelando, al que no sé si Sumar está apelando. Un poco me retrotraigo a lo respondido en la pregunta anterior. Al final estamos en procesos que están vivos. Yo creo que es importante, más que mirar a un otro que está en el campo de la izquierda, toca saber primero
hacia dónde queremos ir nosotras, qué queremos construir, cuál es nuestra propuesta política, cuáles son esos debates ideológicos que también conviene actualizar cada vez que hay un proceso, por ejemplo, asambleario cada 4 años. Toca esto, ¿no? Primero saber quiénes somos y luego ver cómo estamos con los demás. Yo creo que esto es importante, porque también reduce la crispación y permite y promueve las alianzas. Las promueve, es decir, todo lo que sea rebajar la crispación es importante, y para rebajarla primero también tenemos que saber en qué momento estamos nosotros, estamos nosotras. Por tanto, yo particularmente prefiero trabajar más sabiendo cómo queremos construir el proceso político de nuestro país y luego viendo cuáles son los puntos de encuentro que seguro que tenemos con otras fuerzas políticas de la izquierda, independientemente de, bueno, pues del momento en el que estemos ahora, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.